Amigos míos, he venido hoy a decirles algo que estremecerá su corazón, porque lo que estamos viendo no son simples noticias, no son simples movimientos de naciones, es el cumplimiento de la palabra eterna de Dios delante de nuestros ojos. Escuchen bien, Israel, Irán y la profecía de Ezequiel están ocurriendo ahora. No es en un futuro lejano, no es algo que quizás algún día sucederá. Es ahora. Y quiero que escuchen esto no solo con los oídos, sino con lo más profundo de su espíritu. Porque Dios está hablando. Dios está mostrando que su palabra jamás falla. Algunos de ustedes han estado esperando señales. Algunos de ustedes han estado pidiendo a Dios discernimiento, que les muestre que Él está en control, que su mano sigue moviendo la historia. Pues aquí está la señal. Lo que Dios habló a través del profeta Ezequiel hace más de 2500 años, se está desplegando justo en nuestro tiempo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que profetizó la dispersión de Israel, el mismo Dios que prometió que lo traería de vuelta a su tierra, el mismo Dios que habló de un día en que las naciones se levantarían contra su pueblo. Ese mismo Dios está cumpliendo su palabra hoy. Y amigos míos, no es coincidencia que sea ahora, porque nunca antes en la historia vimos lo que estamos viendo. Por casi 2000 años, Israel no existía como nación, pero en 1948, en un solo día, tal como Isaías profetizó, la nación renació. Y desde entonces todo se ha acelerado, guerras, alianzas, enemistades, y una palabra profética que se ha venido acercando cada vez más a su hora señalada. Escúchenme. Irán, antigua Persia, ha regresado al centro del escenario mundial y no es un simple actor político, es un actor profético, porque la palabra de Dios en Ezequiel 38 nombra claramente a Persia como parte de esa gran coalición de naciones que un día se levantarán contra Israel. Y no es casualidad que hoy, mientras usted escucha estas palabras, Irán no oculte su odio, no oculte sus amenazas. Día tras día sus líderes declaran su deseo de borrar a Israel del mapa y mientras tanto, en el norte, Rusia se alinea, Turquía se mueve y toda esa coalición nombrada por Ezequiel se está conformando delante de nuestros ojos. Pero escuchen bien, aunque parezca que las naciones conspiran, aunque parezca que Israel está rodeado, aunque los enemigos se levanten, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha cambiado. Su pacto es eterno, su palabra es fiel, y lo que Él dijo que haría, lo hará. Algunos de ustedes quizás están pensando, pero Señor, ¿por qué permitirías que las naciones se levanten? ¿Por qué dejarías que pareciera que el mal avanza? Y hoy quiero decirles, no es el enemigo el que está controlando esta hora, es Dios. Él está alineando todo. Él está poniendo los ganchos en las quijadas de esas naciones, como dice en Ezequiel, para traerlas al escenario profético, no para la destrucción de su pueblo, sino para la glorificación de su nombre. Porque cuando ese día llegue, y amigos míos, ese día se acerca, el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Algunos de ustedes han estado sintiendo en su espíritu que estamos en días proféticos, que algo grande se avecina, que los cielos están anunciando algo. Y no es imaginación, es el Espíritu de Dios despertando a su pueblo. Es el Espíritu Santo preparándonos, porque amigos míos, la hora es avanzada. No es tiempo de dormir, no es tiempo de tibieza, es tiempo de estar alerta, es tiempo de velar y orar, porque cuando las naciones digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren a Israel. Hoy muchos dicen, hay acuerdos de paz, hay tratados, hay estabilidad. Pero la profecía dice que será precisamente en ese tiempo de aparente paz que los enemigos se levantarán. Irán, Rusia, Turquía. Las alianzas se están tejiendo en el mismo patrón que Ezequiel escribió. Y si lo que está escrito se está cumpliendo, entonces también se cumplirá que el Señor se levantará con gran poder, con terremoto, con fuego, con pestilencia, con confusión entre las tropas enemigas. Amigos míos, la victoria no será del hombre, la victoria será del Señor. Y les digo esto hoy no para que teman, sino para que crean, no para que se llenen de ansiedad,
sino para que se llenen de fe, porque este es el Dios que servimos, un Dios que no olvida a su pueblo, un Dios que defiende su pacto, un Dios que, aunque las naciones se junten en consejo contra Él, se reirá en los cielos porque su propósito se cumplirá. Y quiero preguntarles, ¿qué están haciendo ustedes con esta revelación? ¿Están listos? ¿Están velando? ¿Están orando por Israel? ¿Están predicando el Evangelio? Porque todo esto es un llamado al arrepentimiento, un llamado a preparar el corazón, porque lo que viene no será solo para Israel, será para toda la tierra, será para sacudir a las naciones, para que los hombres sepan que solo Jehová es Dios. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Algunos de ustedes han estado en un tiempo de espera, en un tiempo de silencio, como Israel en el exilio, preguntándose si Dios los ha olvidado, preguntándose si las promesas se cumplirán. Pero quiero que hoy lo recibas con fe. Así como Dios ha cumplido su palabra con Israel, también cumplirá su palabra contigo. Lo que Él te prometió, lo hará. Lo que te habló, lo cumplirá. No importa cuántos años hayan pasado, no importa lo imposible que parezca, si Él lo dijo, Él lo hará. Su palabra jamás falla. Si hay alguna promesa que Dios te ha hecho y por la que sigues esperando, escríbela abajo en los comentarios, como un acto de fe, como un testimonio. Y vamos a orar unos por otros porque el tiempo de cumplimiento está cerca. El tiempo de manifestación se acerca. Así como las profecías de Ezequiel se están cumpliendo, también se cumplirá todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Y quiero que no olvides esto. Dios no solo está escribiendo la historia de Israel, está escribiendo tu historia y no ha terminado contigo. Aún hay capítulos por escribir, aún hay milagros por desatar, aún hay promesas por cumplir. No importa cuán oscuro sea el panorama, no importa lo que digan los noticieros, no importa lo que parezca humanamente imposible, Dios sigue en su trono y Él reina sobre las naciones, Él reina sobre la historia y Él reina sobre tu vida. Prepárate, porque estamos entrando en los días proféticos más importantes de nuestra generación. Lo que hemos visto es solo el principio. Hay más por venir, hay más por revelarse, y lo que el Señor hará será glorioso, será poderoso, será innegable, y de eso hablaremos más adelante, porque lo que viene es aún más grande de lo que hemos visto, y en el próximo mensaje lo vamos a profundizar. No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga y que su espíritu te fortalezca. Nos vemos muy pronto. Amigos míos, he venido hoy a decirles algo que estremecerá su corazón, porque lo que estamos viendo no son simples noticias, no son simples movimientos de naciones. Es el cumplimiento de la palabra eterna de Dios delante de nuestros ojos. Escuchen bien. Israel, Irán y la profecía de Ezequiel están ocurriendo ahora. No es en un futuro lejano, no es algo que quizás algún día sucederá, es ahora. Y quiero que escuchen esto no solo con los oídos, sino con lo más profundo de su espíritu, porque Dios está hablando, Dios está mostrando que su palabra jamás falla. Algunos de ustedes han estado esperando señales, algunos han estado pidiendo a Dios discernimiento, que les muestre que Él está en control, que su mano sigue moviendo la historia. Pues aquí está la señal. Lo que Dios habló a través del profeta Ezequiel hace más de 2500 años se está desplegando justo en nuestro tiempo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que profetizó la dispersión de Israel, el mismo Dios que prometió que lo traería de vuelta a su tierra, el mismo Dios que habló de un día en que las naciones se levantarían contra su pueblo. Ese mismo Dios está cumpliendo su palabra hoy. Y amigos míos, no es coincidencia que sea ahora, porque nunca antes en la historia vimos lo que estamos viendo. Por casi 2000 años, Israel no existía como nación, pero en 1948, en un solo día, tal como Isaías profetizó, la nación renació, y desde entonces todo se ha acelerado: guerras, alianzas, enemistades, y una palabra profética que se ha venido acercando cada vez más a su hora señalada. Escúchenme, Irán, antigua Persia, ha regresado al centro del escenario mundial. Y no es un simple actor político,
es un actor profético, porque la palabra de Dios en Ezequiel 38 nombra claramente a Persia como parte de esa gran coalición de naciones que un día se levantarán contra Israel. Y no es casualidad que hoy, mientras usted escucha estas palabras, Irán no oculte su odio, no oculte sus amenazas. Día tras día, sus líderes declaran su deseo de borrar a Israel del mapa, y mientras tanto, en el norte, Rusia se alinea, Turquía se mueve, y toda esa coalición nombrada por Ezequiel se está conformando delante de nuestros ojos. Pero escuchen bien, aunque parezca que las naciones conspiran, aunque parezca que Israel está rodeado, aunque los enemigos se levanten, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha cambiado. Su pacto es eterno, su palabra es fiel, y lo que Él dijo que haría, lo hará. Algunos de ustedes quizás están pensando, pero Señor, ¿por qué permitirías que las naciones se levanten? ¿Por qué dejarías que pareciera que el mal avanza? Y hoy quiero decirles, no es el enemigo el que está controlando esta hora, es Dios. Él está alineando todo. Él está poniendo los ganchos en las quijadas de esas naciones, como dice en Ezequiel, para traerlas al escenario profético, no para la destrucción de su pueblo, sino para la glorificación de su nombre. Porque cuando ese día llegue, y amigos míos, ese día se acerca, el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Muchos de ustedes me han escrito, hermano, ¿cómo saber que estamos en el tiempo del fin? Pues escuchen bien, cuando usted ve que Israel ha sido restaurado, cuando usted ve que las naciones nombradas por Ezequiel se están alineando, cuando ve que Jerusalén es el punto de tensión mundial, cuando escucha las amenazas de Irán, entonces usted no está viendo geopolítica, está viendo profecía, está viendo la palabra de Dios desplegándose ante sus ojos. Y este es el tiempo de despertar, porque el regreso del Mesías se acerca, la trompeta va a sonar y el Señor vendrá en gloria. Pero les digo, no es solo lo que pasa allá afuera. Dios también quiere despertar lo que está pasando en tu vida. Algunos de ustedes se sienten rodeados como Israel, enemigos por todos lados, problemas que parecen más grandes que sus fuerzas, noticias que no les dan esperanza y han estado preguntándose, Señor, ¿cuándo pelearás por mí? Escuchen bien, así como Dios no ha abandonado a Israel, tampoco te ha abandonado a ti. El mismo Dios que ha guardado a su pueblo a lo largo de milenios es el que te guarda a ti. Y aunque el enemigo se levante, Jehová peleará por ti y verás su salvación. Si hoy estás sintiendo que el enemigo te está cercando, que la lucha es intensa, quiero que escribas en los comentarios, Dios pelea por mí. Porque mientras lo declaras, mientras activas tu fe, el cielo se mueve a tu favor. No es tiempo de callar, no es tiempo de desanimarse, es tiempo de levantar la voz, de proclamar la palabra, de estar firmes en la promesa. Y amigos, no se engañen, la aparente paz de este tiempo no es la paz de Dios, es la paz profetizada en Ezequiel, una paz frágil, un descanso falso que precede al gran sacudimiento. La palabra lo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, y todo lo que hoy vemos nos está llevando a ese momento. La guerra no es lejana, el sacudimiento viene, el día de Jehová se acerca. ¿Estás preparado? ¿Está tu corazón en orden? ¿Está tu vida alineada con Dios? Porque la hora es avanzada, el tiempo es corto. Algunos me dirán, hermano, ¿qué debo hacer? Yo les digo, vigilen, oren, aférrense a la palabra, vuelvan al altar, vuelvan a la intimidad con Dios, porque los días que vienen demandarán hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. No será suficiente el conocimiento, no será suficiente la religión, será necesario tener una relación viva con el Dios de Israel. Será necesario estar revestidos de fe y de poder. Y si hoy sientes que tu vida espiritual se ha enfriado, este es el momento de volver. No mañana, hoy, porque los días proféticos están aquí. Y quiero que entiendas, todo esto es parte de un gran propósito. No es solo Israel, no es solo Irán, no es solo Ezequiel. Es la preparación para el regreso del Rey. Y Dios está usando estos eventos para despertar a su iglesia, para purificar a su pueblo, para llamar a los que aún están dormidos. Y hoy te pregunto, ¿serás tú uno de los que se despierte? ¿Serás tú uno de los que responda al llamado? Si es así, escribe en los comentarios, Señor, aquí estoy, despiértame.
y vamos a ver cómo el Espíritu Santo empieza a moverse en medio de nosotros. Amigos míos, esto que estamos viendo no es el fin, es solo el principio. Hay mucho más que está a punto de acontecer. Hay piezas que aún se están moviendo, hay eventos que están por suceder, y en el próximo mensaje vamos a profundizar más. Vamos a ver cómo se conectan las alianzas actuales con la profecía. Vamos a ver qué dice la palabra sobre lo que vendrá para Israel y para las naciones. Y escúchenme, no pueden perderse esta revelación, porque si no la conocen, no estarán preparados para lo que viene. Y lo que viene es glorioso, pero también desafiante. Así que quédense conmigo, porque aún hay información que necesitan saber. Aún hay verdades por descubrir. Y si se van ahora, se perderán la clave para entender lo que está por suceder. Así que sigan aquí, no se vayan, porque lo que viene en este mensaje puede cambiar su vida, puede preparar su espíritu y puede despertar su fe como nunca antes. Prepárense, porque apenas estamos comenzando. Si hasta ahora lo que hemos hablado ha tocado tu espíritu, quiero que prestes aún más atención, porque apenas estamos comenzando a descubrir la magnitud de esta profecía. Muchos no entienden que lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, lo que Israel enfrenta en este mismo momento, no es casualidad, no es simplemente política o geoestrategia, es un movimiento profético que tiene raíces en los antiguos escritos de Ezequiel. Y es crucial que entendamos esto, porque solo así podremos discernir los tiempos en los que vivimos. No podemos quedarnos dormidos cuando Dios nos está mostrando, con hechos concretos, que su palabra se está cumpliendo en nuestros días. Quiero que pienses en esto. Nunca antes habíamos visto la tecnología, el poder militar y los avances armamentísticos que ahora existen en manos de esas naciones enemigas. Irán continúa desarrollando su programa nuclear, no con fines de defensa, sino con la intención abierta y declarada de destruir a Israel. Y esto está completamente alineado con lo que Dios advirtió por medio de Ezequiel. Cuando él habló de Persia, no era casualidad. Hoy Persia es Irán, y sus líderes siguen clamando por la aniquilación del pueblo de Dios. Rusia, mencionada en la profecía como Magog, está profundamente involucrada en Siria, justo en la frontera norte de Israel, y ha formado alianzas estratégicas y militares con Irán y Turquía. Turquía, una nación que parecía ser aliada de Occidente, se ha deslizado cada vez más hacia posiciones anti-Israel y pro-Islam radical. ¿Y qué nos dice la palabra? Que en los últimos días estas naciones vendrán como una tormenta, como una nube que cubre la tierra para atacar a Israel. Y esto no es algo que debamos temer, sino algo que debemos discernir, porque la Biblia es clara. En ese momento, cuando el enemigo piense que tiene la victoria asegurada, cuando las fuerzas de Gog y Magog, Persia y sus aliados se levanten en su arrogancia creyendo que Israel será destruido, es entonces cuando el Dios de Israel se levantará. No un ejército humano, no un tratado diplomático, sino la mano misma del Todopoderoso que intervendrá con fuego, con terremoto, con confusión. Y entonces el mundo sabrá que Él es el Señor. Si estás entendiendo la profundidad de lo que te digo, quiero que lo escribas en los comentarios. Dios es fiel a su palabra. Porque al declarar esto, tú mismo estás afirmando que crees que lo que Dios ha dicho se cumplirá, que confías en que Él sigue teniendo el control absoluto de la historia. Y quiero que pienses, ¿cuántas veces has sentido en tu propia vida que los enemigos te rodean? ¿Cuántas veces te has sentido como Israel, pequeño frente a gigantes? Pues escucha bien, así como Dios peleará por su pueblo, así también peleará por ti. Ahora bien, hay un detalle en la profecía que muchos no han comprendido del todo. Ezequiel dice que Israel estará habitando con seguridad en aldeas sin muros, y algunos dicen, ¿cómo puede ser eso si Israel vive bajo amenaza constante? Pero es que la seguridad de la que habla no es ausencia de enemigos, sino una falsa sensación de control, de confianza en su tecnología, en su ejército, en alianzas políticas. Y esto es exactamente lo que hoy vemos. Israel es una nación próspera, avanzada, con una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Y sin embargo, la amenaza está creciendo. Las alianzas proféticas se están consolidando.
y el momento del gran sacudimiento se aproxima. Y no solo eso, Jesús mismo advirtió que en los últimos días habría señales en el cielo, en la tierra, en las naciones, guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos, hambre. ¿Acaso no estamos viendo todo eso ya? ¿No estamos viendo un mundo convulsionado, quebrado, dividido? No es casualidad, es parte del plan profético. Es la antesala de algo mucho más grande. Y si no estamos atentos, si no estamos vigilantes, podemos ser arrastrados por el temor, por la confusión, por el engaño de los tiempos. Por eso te digo, es hora de estar firmes, es hora de estar en la palabra, es hora de tener los ojos abiertos, porque los próximos meses, los próximos años serán cruciales. Lo que viene puede cambiar el mapa del mundo, y los que estén preparados en el Espíritu serán los que verán la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. Ahora quiero que pienses en algo más profundo. Ezequiel no solo profetizó destrucción de los enemigos, también habló de avivamiento, de restauración espiritual. El mismo Dios que permitirá este gran sacudimiento lo usará para abrir los ojos de muchos, para traer arrepentimiento, para preparar el terreno para el regreso glorioso del Mesías. Y esto es algo que muchos están ignorando. No es solo una guerra, no es solo geopolítica, es un mover del Espíritu de Dios que se avecina. ¿Y tú estarás listo para ser parte de ese avivamiento? ¿Estás buscando más de su presencia? ¿Estás clamando por un mover sobrenatural en tu vida y en tu casa? Si es así, escríbelo en los comentarios. Señor, despiértame, quiero ser parte de tu mover. Amigos míos, lo que hoy les comparto es solo una parte, porque hay mucho más que necesitamos entender. Hay profecías en Daniel, en Zacarías, en Apocalipsis, que se conectan con esta gran guerra venidera. Hay detalles sobre las alianzas actuales, sobre el rol de Europa, sobre el despertar espiritual que vendrá en medio de la crisis, y todo eso lo vamos a descubrir juntos en los próximos mensajes. Pero hoy quiero que entiendas algo. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios te está llamando, te está despertando, te está posicionando para que seas una atalaya en tu generación. Por eso te digo, no te vayas aún, quédate hasta el final del video, porque aún queda información clave que necesitas saber. Información que puede cambiar la manera en que entiendes este tiempo profético. Y si te vas ahora, si no escuchas todo lo que Dios tiene preparado para ti hoy, puede que no logres discernir con claridad lo que viene. Así que te lo digo de corazón, quédate, escucha y prepárate, porque lo mejor y lo más revelador está por venir. Y si quieres que sigamos explorando juntos esta profecía, si quieres que profundicemos aún más en los detalles de lo que se avecina, escríbelo en los comentarios. Quiero más, quiero entender lo que Dios está haciendo. Y juntos seguiremos en este camino profético. No te desconectes. Lo que viene te abrirá los ojos como nunca antes. Si hasta aquí sienten que esta palabra les ha abierto los ojos, les digo que es apenas el principio. Porque la profecía de Ezequiel no es un texto aislado en la Biblia. Está entretejida con otras profecías que también apuntan a estos tiempos. Daniel habló de un periodo de tribulación como nunca antes se ha visto. Zacarías habló del sitio de Jerusalén en los últimos días. Y el apóstol Juan, en el Apocalipsis, nos revela cómo esas mismas fuerzas espirituales se volverán a levantar para intentar oponerse a los planes de Dios. Y cuando miramos el mapa actual, cuando analizamos los movimientos de las naciones, podemos ver claramente que esas piezas se están colocando. No es coincidencia que Irán haya fortalecido alianzas con Rusia y China. No es casualidad que Turquía esté tomando un rol cada vez más protagónico en Medio Oriente, acercándose a Rusia, distanciándose de Occidente, con un discurso más radical. No es coincidencia que el mismo Israel, después de décadas de guerra y aislamiento, esté ahora en un periodo de aparente prosperidad y seguridad, exactamente como la profecía de Ezequiel lo describió. Un pueblo que habita confiado, sin muros, sin puertas ni cerrojos. Pero aún hay más que debemos entender. Hay otro actor clave en todo esto: Europa. Hoy vemos a Europa sumida en una crisis de identidad, en una crisis política y moral. Naciones que una vez fueron faros del cristianismo, hoy están envueltas en secularismo, relativismo y se están alejando de sus raíces espirituales. Sin embargo, en los textos proféticos se menciona una confederación de naciones
que resurgirá en los tiempos finales. Muchos estudiosos la asocian con una forma renovada del antiguo Imperio Romano, que podría estar representada por la Unión Europea o por una nueva alianza que emerja de su seno. Y es importante entender que Europa también juega un papel crucial en este escenario, porque en ese tiempo de aparente paz, cuando Israel habite seguro, el enemigo aprovechará para moverse, y Europa, sea por acción o por omisión, estará involucrada. ¿Y acaso no lo vemos ya? Vemos cómo Europa está cada vez más débil frente a las amenazas externas, cómo cede ante la presión del terrorismo, cómo vacila en su apoyo a Israel, cómo es manipulada por los intereses de Rusia y China. Y mientras todo esto ocurre, el escenario espiritual se prepara, porque el juicio que vendrá sobre los enemigos de Israel no será solo militar, será un juicio espiritual, y al mismo tiempo será la ocasión para un gran despertar en el pueblo de Dios. Ezequiel nos dice que después de que Dios destruya a las hordas de Gog y Magog, Israel conocerá que el Señor es su Dios. Y no solo Israel, el mundo entero sabrá que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob reina por encima de todas las naciones. Y aquí es donde tú y yo tenemos que prestar mucha atención, porque el Espíritu Santo está preparando a su iglesia, está llamando a su remanente, a aquellos que están despiertos, que tienen los ojos abiertos a los tiempos, porque en medio de la guerra, en medio de la crisis, vendrá un gran avivamiento. La profecía dice que Dios derramará su espíritu, que los corazones se volverán a Él, que muchos que estaban fríos serán encendidos de nuevo. Pero esto no será automático. Solo los que estén atentos, los que estén buscando su rostro, los que estén orando, los que estén alineados con el corazón de Dios, serán parte de este mover glorioso. Por eso te digo, no podemos seguir viviendo como si nada estuviera pasando. No podemos dormir espiritualmente, no podemos ser tibios. Es tiempo de despertar, es tiempo de prepararnos, porque lo que viene sobre la tierra será una sacudida como nunca antes hemos visto. Y los que estén en la palabra, los que estén en la presencia de Dios, serán los que se levantarán como antorchas en medio de la oscuridad, como voces proféticas que anunciarán la venida del Señor. Y déjame decirte algo más. Este avivamiento no será solo para Israel, será global. La iglesia verdadera, el remanente fiel, será avivado. Y tú puedes ser parte de eso. Pero para eso tienes que decidirte hoy, no mañana. Hoy tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que apartarte de lo que te enfría, de lo que te desenfoca. Tienes que ser radical, porque los tiempos son cortos. Y si estás entendiendo esto, si sientes que Dios te está hablando, quiero que lo escribas en los comentarios. Señor, despiértame. Quiero ser parte de tu avivamiento. Y quiero que pienses también en algo muy importante. ¿Qué papel juega la iglesia en medio de este conflicto que se avecina? ¿Estamos llamados solo a observar, solo a esperar? No, amigos míos. Estamos llamados a interceder. Estamos llamados a orar por Israel, a orar por la paz de Jerusalén, a pararnos en la brecha, porque la Biblia dice que Dios busca intercesores. Y este es el tiempo de la oración estratégica, de la oración profética. Es tiempo de clamar por el mover de Dios en Israel, por la protección de su pueblo, por la extensión del evangelio en medio de la crisis, porque aún en medio de la guerra, muchos corazones serán tocados, muchas vidas serán salvadas. Y si tú sientes ese llamado a interceder, si en tu espíritu sabes que Dios te está levantando como un intercesor en esta hora, escríbelo en los comentarios. Aquí estoy, Señor. Me pongo en la brecha. Amigos, como ven, lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es mucho más grande de lo que los noticieros te muestran. Es mucho más profundo de lo que los analistas políticos pueden entender. Estamos viendo el cumplimiento vivo de la palabra profética. Estamos viendo cómo Dios está preparando el escenario para la consumación de su plan eterno. Y esto es apenas el principio, porque hay mucho más que debemos conocer. Hay detalles sobre el tercer templo, sobre el papel del anticristo, sobre el tiempo de angustia para Jacob, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y todo esto lo vamos a ir descubriendo juntos. Pero te digo desde ya, si te has quedado hasta aquí, no te desconectes, porque aún queda información vital que necesitas saber para discernir lo que viene. Y si te vas ahora, si no escuchas hasta el final, corres el riesgo de quedarte a medias.
Y este es un tiempo en el que no podemos darnos el lujo de estar a medias. Es tiempo de estar llenos del conocimiento de Dios. Así que quédate, sigue con nosotros hasta el final del video, porque lo que viene a continuación será revelador. Y si quieres que sigamos profundizando, si anhelas que toquemos cada detalle de estas profecías, escríbelo en los comentarios. Quiero más, quiero entender los tiempos de Dios, porque juntos vamos a seguir este camino profético. Y lo que viene, créeme, te sorprenderá. Y si tú crees que ya hemos visto lo más importante de esta profecía, déjame decirte que apenas hemos tocado la superficie, porque la conexión entre lo que está ocurriendo hoy entre Israel e Irán y las profecías de Ezequiel es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Hay eventos que se están alineando en Jerusalén mismo, que no salen en las noticias, pero que son claves para entender el tiempo en el que vivimos. Y uno de esos eventos que está avanzando de manera acelerada es la preparación para la construcción del tercer templo. Y esto es algo que no podemos pasar por alto, porque en la profecía de Ezequiel, en la visión que se completa en los capítulos 40 al 48, el templo de Dios juega un papel central. Y cuando miramos lo que está ocurriendo hoy, vemos que ya hay planos, que ya hay objetos sagrados preparados, que ya hay levitas entrenados. Los utensilios del templo están listos. Incluso el instituto del templo en Jerusalén ha criado las primeras novillas rojas puras en más de 2000 años, requisito necesario para la purificación del altar. Todo esto nos dice que el reloj profético sigue avanzando. Y sabemos que el tercer templo tiene que ser erigido antes de que se cumplan los eventos de la gran tribulación, tal como lo describe el profeta Daniel y como lo confirma el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Porque allí nos dice que el hombre de pecado, el anticristo, se sentará en ese templo haciéndose pasar por Dios. Y mira, amigo mío, si el templo está cerca de ser reconstruido, eso significa que la manifestación de ese hombre, ese líder mundial, también está cerca. Y muchos no lo ven venir. Muchos están distraídos, envueltos en los problemas de esta vida, en las noticias superficiales. Y sin embargo, el Espíritu Santo está despertando a los que tienen oído para oír, porque el tiempo es corto, porque la hora es avanzada. Y todo esto que estamos viendo, el fortalecimiento de Irán, las alianzas militares entre Rusia y China, el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial, el avance hacia un gobierno global, son señales claras de que estamos entrando en un nuevo ciclo profético. Y te digo más, el mismo Jesús nos advirtió que cuando viéramos estas señales, debíamos levantar la cabeza, porque nuestra redención se acerca. No es tiempo de temer, es tiempo de velar, de orar, de prepararnos. Porque si bien es cierto que vienen tiempos difíciles sobre la tierra, también es cierto que la iglesia será revestida de poder, de gloria, de unción como nunca antes. Y tú tienes que decidir si vas a ser parte de ese remanente fiel. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Estás espiritualmente preparado para lo que viene? ¿Estás viviendo de tal forma que si el Señor viniera hoy mismo, estarías listo para encontrarte con Él? Si tu respuesta es sí, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe: estoy listo, Señor, ven. Y si sientes que no estás listo, escribe: ayúdame a estar preparado. Porque el simple hecho de confesarlo puede marcar la diferencia en tu vida. Y aún más, quiero que pienses en la conexión profética entre Israel, Irán y la profecía de Ezequiel con el Apocalipsis que Juan vio en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis nos muestra que en los tiempos finales habrá una gran coalición de naciones que vendrá contra Israel. Y en ese contexto no podemos ignorar el rol que Irán, Persia, juega en la profecía. Porque en Apocalipsis se menciona a los reyes del oriente que cruzarán el Éufrates. Y hoy sabemos que Irán es el poder más grande en esa región, con influencia sobre Irak, Siria, Líbano, Yemen. Y si sumamos a eso las conexiones con Rusia y China, tenemos la configuración de esa alianza profetizada. ¿Te das cuenta? Estamos viendo cómo los hilos de la profecía se van entrelazando delante de nuestros propios ojos. No es teoría, es la palabra de Dios cumpliéndose con exactitud. Y si tú crees que esto es importante, si sientes en tu espíritu que es tiempo de que más creyentes despierten, te pido que compartas este video, que comentes, que digas: esta es la hora, el reloj profético avanza, porque tenemos que ser voz de alerta en medio de un mundo que duerme.
Y quiero que entiendas que lo que viene en los próximos años será crucial. Veremos sacudidas en la economía mundial. Veremos más movimientos hacia una moneda digital global que preparará el camino para el control que el anticristo ejercerá. Veremos crisis en Europa, veremos cambios en el liderazgo mundial, y en todo eso, Israel seguirá siendo el epicentro. Por eso es vital que entendamos estas cosas ahora, que estemos preparados, que sepamos discernir los tiempos. Y por eso te digo, no te desconectes. Aún falta información clave que voy a compartirte en este mismo video. Información que te ayudará a entender el papel que jugarán Jerusalén, el tercer templo y el surgimiento del líder mundial que llevará a cabo el pacto profetizado en Daniel 9. Y si no escuchas esto hasta el final, te perderás piezas esenciales de este rompecabezas profético. Y créeme, no quieres quedarte sin entender, porque solo los que entienden los tiempos podrán caminar con paz, con fe y con autoridad en lo que viene. Así que quédate conmigo hasta el final. Todavía queda mucho por revelar. Y mientras tanto, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Ezequiel? ¿Crees que Irán está jugando ya el papel que la Biblia le asignó? Escribe en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que juntos vayamos profundizando en este viaje profético. Porque te lo repito, lo más impactante aún está por ser revelado. Quédate. No te vayas. Porque si te vas ahora, no lograrás ver la imagen completa. Y en estos tiempos, comprender la imagen completa es más importante que nunca. Y mientras más profundizamos en esta profecía de Ezequiel, más nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo hoy en el mundo no es una simple coincidencia, no es solo política, no es solo geopolítica. Es el cumplimiento de un diseño divino que ha estado escrito en las Escrituras por más de 2500 años. Mira, cuando Ezequiel profetizó sobre la coalición de naciones que vendría contra Israel, lo hizo en una época en la que Persia, que hoy conocemos como Irán, era un imperio aliado de los judíos. Era impensable en aquel tiempo que Persia se volvería enemiga jurada del pueblo de Dios. Y sin embargo, el Espíritu Santo le reveló ese futuro. Y hoy, miles de años después, estamos viendo con nuestros propios ojos cómo Irán lidera esa retórica anti-Israel, cómo financia a los grupos que rodean las fronteras de Israel, cómo busca armamento que podría cambiar el equilibrio en la región. Y eso no es todo, porque cuando observamos las alianzas que se están formando, vemos que Rusia, que es identificada por muchos estudiosos como Magog en la profecía de Ezequiel, está estrechando cada vez más sus lazos con Irán, no solo en el ámbito militar, sino también económico, energético, estratégico. Y cuando miramos a Turquía, a China, a los países del norte de África, vemos cómo ese eje se va consolidando. Es como si una mano invisible estuviera guiando los movimientos de las naciones, llevándolas a la configuración que Dios ya anunció. ¿Y por qué es importante que entiendas esto? Porque esto nos muestra cuán cerca estamos del cumplimiento de las etapas finales de este plan profético. Y mientras esto ocurre en el escenario internacional, también está sucediendo algo profundo en el corazón de Israel. Porque no solo hablamos de amenazas militares, sino de un proceso de preparación espiritual. Cada vez más judíos en Israel están despertando a la necesidad de restaurar la adoración en el templo. Cada vez más movimientos mesiánicos están surgiendo. Hay un hambre espiritual creciendo en la tierra que Dios prometió a Abraham. Y esto es clave, porque la profecía nos muestra que primero vendría el retorno físico, y eso ya ocurrió en 1948, y luego vendría el despertar espiritual. Y ahora mismo estamos viendo esa transición, un mover del Espíritu de Dios que va a preparar el escenario para la mayor restauración espiritual que el mundo ha visto. Ahora, quiero que pienses en esto. Si el reloj profético avanza así de rápido, si las piezas se están alineando tan claramente, ¿qué significa eso para nosotros, la Iglesia de Cristo? Significa que es tiempo de estar alertas, de ser vigilantes. Significa que no podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, porque el regreso del Señor está más cerca de lo que pensamos. Y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esta hora. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído a escuchar este mensaje porque te quiere despierto, te quiere preparado, te quiere encendido en el fuego del Espíritu.
Y quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que estamos viendo la cuenta regresiva hacia la manifestación de estos eventos? Escribe, creo que el tiempo se acerca. O si este tema ha despertado algo en tu espíritu, escribe, Señor, despierta mi corazón. No tengas miedo de comentar. Tus palabras pueden animar a otros que están viendo este video ahora mismo. Pero escucha bien, aún hay más que debemos entender. Porque la profecía de Ezequiel no termina solo con la derrota de las naciones que vienen contra Israel. No termina con la intervención sobrenatural de Dios. Hay una parte que muchos no han considerado: la purificación de la tierra, la restauración del pueblo, la manifestación de la gloria de Dios en medio de las naciones. Hay eventos que todavía tienen que suceder antes de que veamos la plenitud de este cumplimiento. Y es crucial que los conozcas, porque si no entiendes lo que viene después, podrías ser sorprendido por los acontecimientos. Y no es tiempo de ser sorprendidos, es tiempo de ser entendidos, de ser como los hijos de Isaacar, que sabían discernir los tiempos. Y te digo con todo mi corazón, lo que viene en los próximos meses y años sacudirá las estructuras religiosas, políticas y económicas del mundo. Y si no estás preparado en tu espíritu, si no estás fundamentado en la palabra, si no estás lleno del Espíritu Santo, podrías ser arrastrado por la confusión y el temor que vendrá sobre las naciones. Por eso te insisto, no te vayas todavía. Aún tengo que revelarte las señales que nos mostrarán cuándo se activará la siguiente fase de la profecía. Porque si no conoces esas señales, no podrás posicionarte correctamente para lo que viene. Y sería un error tremendo que escuches solo una parte de este mensaje y no recibas todo lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarte hoy. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la información más importante aún está por revelarse. Y créeme, si te vas ahora, no lo vas a lograr. No entenderás cómo prepararte. No comprenderás el papel que tienes que jugar en este tiempo profético. Y recuerda, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la profecía de Ezequiel está más cerca de cumplirse de lo que la mayoría piensa? ¿Qué crees que debería hacer la iglesia en este tiempo? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque juntos, como comunidad, podemos animarnos y fortalecernos en este camino profético. Y lo que te voy a compartir a continuación te va a impactar profundamente. No te desconectes, quédate hasta el final. Ahora bien, amigos, si hemos visto cómo las piezas de la profecía se están alineando, debemos entender que lo que viene no es solo un evento aislado, no es solo un conflicto militar o una coalición de naciones que se levantarán contra Israel. Hay un trasfondo espiritual más profundo que muchas veces no se menciona. Porque la batalla que se avecina no es solamente de ejércitos ni de armas. Es una batalla por el control de la narrativa espiritual en el mundo, por el dominio de los corazones y las mentes. Por eso es tan importante que la iglesia de Jesucristo esté despierta y preparada. Y aquí es donde entra un aspecto que muy pocos están viendo: el papel del pacto profetizado en el libro de Daniel, el llamado pacto de paz, que establecerá un aparente periodo de estabilidad en la región, pero que servirá como la antesala para el levantamiento del anticristo. Muchos creen que cuando se vea firmarse este pacto entre Israel y las naciones, será el inicio de los 7 años finales. Y hoy en día podemos ver cómo esa presión internacional por lograr acuerdos en Medio Oriente se va intensificando. Líderes mundiales están trabajando en la sombra, impulsando tratados, buscando normalizaciones, hablando de paz y seguridad. ¿Te suena familiar? Porque la palabra nos advierte en primera a los Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este es el contexto profético en el que estamos entrando ahora mismo. Y quiero que lo entiendas bien, porque cuando veas que ese pacto se firme, y es muy posible que se vea en nuestra generación, tienes que saber que no será la paz verdadera que anhelamos, sino un escenario diseñado para el avance de los planes de las tinieblas. Y por eso mismo es más crucial que nunca que la iglesia esté llena del Espíritu Santo y de discernimiento. Muchos creen que esta alianza profética incluirá no solo a Irán, Rusia, Turquía y sus aliados, sino que detrás de todo habrá un respaldo económico y político de potencias globales que hoy parecen neutrales.
Es un tablero geopolítico que se está moviendo a una velocidad impresionante. Solo tienes que ver las noticias, las reuniones entre líderes, los acuerdos bilaterales, los pactos secretos. Es como si una mano invisible estuviera acelerando el cumplimiento de los tiempos. Y cuando miramos las Escrituras, entendemos que así será. Porque Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero ojo, amigos míos, esto no es para que vivamos con miedo, sino para que vivamos preparados. El Señor nos dio estas señales no para que cayéramos en pánico, sino para que supiéramos discernir la hora profética en la que vivimos y nos alineáramos con su propósito. Ahora más que nunca, Dios está llamando a su pueblo a la intercesión, a la búsqueda de santidad, a predicar el Evangelio con más pasión que nunca, porque hay almas que todavía deben ser alcanzadas antes de que suene la trompeta final. Y te lo digo con el corazón, este es el momento de despertar. No podemos seguir distraídos por las cosas temporales de este mundo mientras el reloj profético avanza inexorablemente. ¿Estás de acuerdo? Si es así, escríbelo en los comentarios. Señor, despiértame. Quiero estar preparado. Porque tus palabras también pueden animar a otros que están viendo este video ahora mismo. Y quiero que entiendas algo más. Cuando venga esa invasión profetizada por Ezequiel, el mundo quedará atónito. Los titulares de los medios no sabrán cómo explicarlo. Muchos quedarán en shock ante la manifestación sobrenatural de Dios en defensa de su pueblo. Y será entonces cuando grandes multitudes despertarán espiritualmente y buscarán respuestas. Y es ahí donde tú y yo debemos estar listos para hacer luz, para llevar la verdad, para mostrarles que todo estaba escrito en la palabra desde hace siglos. No será momento de esconderse, será momento de ser la iglesia gloriosa que Jesús viene a buscar. Ahora quiero llevarte un poco más profundo, porque después de la derrota de las naciones enemigas, la profecía dice que Israel será purificado. Habrá un mover del Espíritu en la tierra como no se ha visto desde Pentecostés. Muchos judíos abrirán los ojos y reconocerán a Yeshua como el Mesías. Un gran avivamiento nacerá en la tierra de Israel. Y tú necesitas conocer cómo se dará ese proceso, porque no es un evento de un solo día. Es una restauración progresiva que marcará la antesala para el retorno glorioso del Rey de Reyes. Y si no entiendes este proceso, podrías perder de vista el papel que tienes que desempeñar en esta hora. Por eso te pido, quédate conmigo hasta el final de este video, porque aún falta información clave que te tengo que revelar. Y si te vas ahora, no vas a lograr comprender por completo la dimensión profética de lo que estamos viviendo. Te digo con toda seriedad, hay cosas que están a punto de suceder que cambiarán el panorama espiritual de nuestra generación. Y es crucial que las conozcas para que puedas orar, interceder y actuar con sabiduría. Además, quiero saber tu opinión. ¿Qué crees tú que debe hacer la iglesia ante este escenario profético? Escríbelo en los comentarios. Tu perspectiva puede ser de gran bendición para otros que están escuchando este mensaje. Así que no te desconectes todavía, porque lo que te voy a compartir a continuación es vital. Hay más claves proféticas, hay más señales que se están cumpliendo y tienes que conocerlas. Si te quedas conmigo, te prometo que entenderás mucho mejor el panorama que se avecina y sabrás cómo posicionarte para ser parte del mover de Dios en esta hora profética. No te vayas, aún queda lo más importante por conocer. Cuando hablamos de esta profecía en Ezequiel, no podemos pasar por alto un detalle que para muchos ha pasado desapercibido: la implicación de los recursos naturales y energéticos en este conflicto profetizado. Si te fijas, en los últimos años Israel ha descubierto enormes yacimientos de gas natural en el Mediterráneo, convirtiéndose en un jugador estratégico en el suministro energético de Europa. Y justo cuando Europa busca desligarse de la dependencia del gas ruso, ¿quién entra en juego? Israel. Y esto, queridos amigos, está alterando el equilibrio de poderes, porque las naciones que rodean a Israel no ven con buenos ojos que la nación que durante siglos fue perseguida, dispersada, despreciada, hoy tenga en sus manos una llave energética tan poderosa. Y aquí es donde se mezclan los intereses geopolíticos con el cumplimiento profético. Porque si miras con ojos espirituales, te darás cuenta que lo que dice Ezequiel 38 tiene también un componente económico muy fuerte.
la codicia. La profecía dice que Gog subirá para tomar despojo, para apoderarse de riquezas, de recursos. Y ahora, en nuestros días, vemos cómo esas riquezas naturales de Israel están en el centro de la atención mundial. Pero hay más. Porque en paralelo a esto, Irán avanza en su proyecto nuclear con una amenaza clara y abierta contra Israel. Y no lo ocultan. Los líderes iraníes lo proclaman en sus discursos. No se trata de una defensa nacional, se trata de un objetivo ideológico y espiritual: borrar a Israel del mapa. Y esta retórica no es casual, es un eco de la profecía de Ezequiel. El odio milenario que ha existido contra el pueblo de Dios se está intensificando como nunca antes. Y cuando lo unes al fortalecimiento de alianzas entre Irán, Rusia, Turquía y otros países mencionados en Ezequiel, te das cuenta que no estamos hablando de algo lejano, no estamos hablando de un futuro distante, estamos hablando de eventos que ya se están fraguando, que ya están en proceso. Y es por eso que es tan urgente que tú, como hijo de Dios, estés atento y preparado. Muchos no entienden que la aceleración de la historia que estamos viendo es también la aceleración del reloj profético de Dios. Jesús mismo nos advirtió que en los últimos tiempos los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo. Y ya lo estamos viendo. Crisis económicas, inestabilidad política, conflictos armados, pandemias, terremotos en diversos lugares. Todo nos muestra que estamos acercándonos a los dolores de parto que anuncian su regreso. Y es por eso que hoy más que nunca debemos estar firmes en la fe, con la lámpara encendida y el corazón preparado. Ahora, muchos se preguntan, ¿qué pasa con la iglesia en medio de todo esto? ¿Cuál es nuestro rol? Y quiero decirte con toda claridad, este no es tiempo de tibieza espiritual, no es tiempo de estar distraídos. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, de interceder como nunca antes, de predicar el evangelio con valentía, porque la cosecha final se acerca y muchos que hoy están perdidos serán alcanzados si tú y yo nos levantamos en obediencia. Este es el llamado para ti, para mí, para todos los cristianos que entendemos los tiempos que vivimos. Y te digo más, el mover profético que estamos viendo con Israel e Irán es solo una pieza del rompecabezas. Cuando analizamos Apocalipsis, cuando leemos Daniel, cuando miramos lo que Jesús profetizó en Mateo 24, nos damos cuenta que el escenario que se está formando ahora mismo es el preámbulo para la manifestación del anticristo. Y aunque algunos piensan que esto es algo de ciencia ficción o teoría conspirativa, la palabra de Dios es clara. Habrá un líder mundial que se levantará en medio de una gran crisis global y traerá una aparente solución. Y para que ese escenario sea posible, el mundo tiene que estar en un nivel de caos e inestabilidad tal que la gente clame por alguien que traiga orden. Y es exactamente hacia allí donde nos estamos dirigiendo. Todo se está alineando. La geopolítica, la economía, la tecnología, las alianzas de las naciones. Y la iglesia tiene que entenderlo para no ser engañada ni atrapada en el temor. Por eso te digo, no es casualidad que estés viendo este video. Dios te está despertando, te está llamando, te está diciendo, prepárate, busca mi rostro, sé parte del mover que estoy trayendo. Y quiero saber, ¿estás dispuesto a responder a ese llamado? Si es así, escríbelo en los comentarios. Señor, despiértame. Quiero ser parte de tu propósito en esta hora, porque tus palabras también pueden inspirar a muchos otros que necesitan levantarse hoy mismo. Pero escúchame bien, aún no te vayas, porque lo que te he compartido hasta ahora es solo el principio. Hay piezas proféticas que aún no hemos tocado, detalles que la mayoría de los cristianos no conocen, revelaciones que te abrirán los ojos a lo que realmente está por venir. Y si no te quedas hasta el final de este video, te lo advierto con todo mi corazón, podrías perderte la clave para entender cómo prepararte espiritualmente para todo lo que viene. Así que quédate conmigo, porque lo que te voy a compartir a continuación es quizás lo más importante que hayas escuchado sobre esta profecía. No te lo pierdas, te lo digo en el nombre del Señor. Sigue con nosotros hasta el final y por favor, escribe en los comentarios qué es lo que más te está impactando de este mensaje, porque así podemos construir juntos una comunidad de fe
que se mantenga firme en este tiempo profético que estamos viviendo. Hay algo más que no podemos ignorar. Mientras los ojos del mundo se centran en Israel e Irán, hay un movimiento que crece en paralelo. El llamado a un orden mundial. Un sistema global que busca unificar política, economía y religión bajo un solo liderazgo. Y esto no es casualidad, porque Apocalipsis 13 nos advierte que llegará el tiempo en que una bestia se levantará del mar, con autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y hoy vemos cómo las crisis actuales están siendo usadas como pretexto para ese avance. Crisis sanitarias, crisis económicas, crisis medioambientales. Todo está empujando a las naciones a buscar soluciones globales. Y en medio de ese proceso, la libertad religiosa, la libertad de expresión, los valores cristianos están siendo cada vez más atacados. Tú y yo tenemos que entender que el espíritu del anticristo ya está operando. Lo que ahora vemos son los primeros pasos, y la palabra es clara. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿No es acaso eso lo que vemos? Acuerdos internacionales, cumbres de paz, llamados a la seguridad global, mientras por debajo de la superficie, las estructuras del gobierno del anticristo están tomando forma. Y si no discernimos los tiempos, si no despertamos, podemos ser fácilmente arrastrados por esa corriente. Y aquí quiero hablarte como hermano en la fe. No te conformes con una fe superficial. No te conformes con escuchar mensajes bonitos que te hacen sentir bien. Necesitas la verdad. Necesitas discernimiento espiritual. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo, porque los días que vienen serán tiempos de gran engaño. Jesús mismo dijo que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Por eso es urgente que te prepares, que profundices en la palabra, que busques la presencia de Dios como nunca antes. Y si hoy decides hacer ese compromiso, escríbelo en los comentarios. Señor, lléname de tu espíritu. Quiero discernir los tiempos. Tus palabras pueden animar a otros que hoy necesitan tomar la misma decisión. Además, hay un elemento clave que tenemos que ver: el papel de Jerusalén. No es casual que las naciones tengan sus ojos puestos en esa ciudad, porque Jerusalén es el reloj profético de Dios. El profeta Zacarías dijo que sería piedra pesada para las naciones, y hoy vemos cómo la presión internacional aumenta para dividirla, para controlar su estatus. Pero la palabra es clara: Dios ha puesto su nombre en Jerusalén, y nadie podrá cambiar eso. Todo lo que sucede alrededor de esa ciudad es un eco de las profecías que se están cumpliendo. Y no podemos olvidar el despertar espiritual en el mundo musulmán. Aunque Irán como nación se levanta en odio contra Israel, el Espíritu de Dios se está moviendo en ese mismo pueblo. Sueños, visiones, conversiones. Muchos musulmanes están encontrando a Jesús como su Salvador, y esto también es parte del plan de Dios, porque en medio de la oscuridad su luz está brillando. Y tú y yo tenemos que orar para que ese mover crezca, para que más almas sean alcanzadas. Si hoy te comprometes a orar por la iglesia subterránea en Irán, escríbelo en los comentarios. Oraré por nuestros hermanos en Irán. Necesitan saber que no están solos. Amigos míos, aún hay mucho más que necesitamos entender. Lo que está ocurriendo con Israel, Irán y las profecías de Ezequiel es solo una parte del cuadro profético. Tenemos que profundizar en lo que Jesús enseñó en Mateo 24, en lo que revelan los profetas mayores y menores, en lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy. Porque si no comprendemos el panorama completo, no podremos estar preparados para lo que viene. Y créeme, lo que viene será glorioso para los que estén firmes en la fe, pero aterrador para los tibios y los indiferentes. Por eso te digo, no te desconectes. Quédate hasta el final de este video, porque aún hay información que necesitas conocer. Información que puede marcar la diferencia entre estar preparado o ser sorprendido. Y si no la escuchas, no vas a lograr discernir correctamente los tiempos. Así que quédate conmigo, no te vayas, porque lo más profundo aún está por revelarse. Y mientras seguimos, te animo. Escribe en los comentarios qué es lo que más te ha impactado hasta ahora. Y si tienes alguna pregunta, déjala también, porque juntos podemos edificarnos y prepararnos para los días que vienen. Amigos míos,
Si hasta ahora todo lo que hemos visto parece impresionante, déjenme decirles algo que quizá muchos no han considerado. Mientras todo el mundo tiene la mirada puesta en los titulares, en las tensiones políticas, en los movimientos de tropas, en los acuerdos que se firman o se rompen, lo más importante está ocurriendo en el corazón mismo de las personas. Porque la mayor guerra que se está librando no es con armas ni con misiles, sino en el espíritu, en el alma de cada hombre y cada mujer. Y si hoy estás escuchando este mensaje, no es por casualidad, no es una coincidencia que estés aquí. Porque tal vez llevas tiempo sintiendo ese cansancio profundo, esa carga que te oprime el pecho cuando ves las noticias, cuando miras a tu alrededor y ves cómo la maldad crece, cómo la injusticia se multiplica, cómo incluso dentro de la iglesia hay confusión, división, tibieza. Tal vez llevas meses, incluso años preguntándote: Señor, ¿por qué parece que te has escondido? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué las promesas que me diste tardan tanto en cumplirse? Y es en medio de esa batalla interna donde el enemigo susurra en tu mente diciendo: ya no vale la pena esperar, Dios no va a responder, es demasiado tarde. Muchos de ustedes me están escuchando y saben exactamente de lo que hablo. Hay noches en las que te acuestas y aunque tus labios pronuncian oraciones, en tu corazón sientes que la fe se te escapa como arena entre los dedos. Has visto a otros avanzar, recibir bendiciones, ver respuestas, mientras tú sigues en la misma lucha, en el mismo desierto, y es ahí donde la desesperanza quiere apoderarse de ti. Es ahí donde el enemigo ataca más fuerte, porque sabe que estamos en la antesala del cumplimiento profético. Y si logra desanimarte ahora, si logra que sueltes la fe justo antes del cumplimiento, habrá logrado lo que más desea: que no veas el milagro, que no participes de la gloria que está a punto de manifestarse. Y por eso hoy te digo: no te rindas, porque aunque la batalla sea intensa, aunque el cansancio sea real, estamos más cerca que nunca del cumplimiento de la palabra. Todo lo que hemos visto, la restauración de Israel, el surgimiento de alianzas proféticas entre naciones, el resurgir del espíritu de Persia en Irán, la presión sobre Jerusalén, todo esto es evidencia de que estamos en el umbral de los tiempos finales. Y lo que viene, tanto en la esfera mundial como en tu vida personal, será decisivo. Será un tiempo en el que los tibios no podrán resistir. Un tiempo en el que los que viven de una fe superficial serán sacudidos. Solo aquellos que estén firmes en la roca, solo aquellos que hayan profundizado en la intimidad con Dios, serán capaces de resistir y ver su gloria. Amigo mío, tú sabes que esto es cierto, porque en tu espíritu hay una alarma que se ha estado activando. Hay noches en las que te despiertas con un peso que no puedes explicar. Hay momentos en los que sientes una urgencia en el corazón, como si el tiempo se estuviera acabando. Y eso no es imaginación. Es el Espíritu Santo hablándote, despertándote, llamándote a un nivel más alto de preparación. Porque cuando todo esto se desate con más fuerza, cuando las naciones entren en el conflicto abierto que la profecía ya ha anunciado, cuando la persecución a los cristianos se intensifique, cuando el engaño espiritual se multiplique, no será suficiente haber oído predicaciones bonitas. No será suficiente repetir versículos sin tener revelación. Necesitaremos estar llenos de su espíritu, anclados en su palabra, con discernimiento afilado como una espada. Por eso te digo, este no es tiempo de distracción. No es tiempo de jugar con la fe. No es tiempo de vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Este es el momento de decidir de qué lado estaremos. Porque Dios está sacudiendo a su pueblo. Está llamando a los que tienen oídos para oír. Y si tú estás sintiendo ese llamado, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios. Señor, despiértame, quiero estar preparado. Y que tus palabras sirvan para despertar también a otros que te leen. Porque hay una generación que necesita ver a hombres y mujeres de fe firmes, despiertos, encendidos. Pero aún hay más que necesitas conocer. Lo que hemos visto hoy sobre Israel, Irán y la profecía de Ezequiel es solo el principio. Porque la palabra también nos revela el papel que tendrán otras naciones, los acontecimientos celestiales que servirán como señales, la gran cosecha de almas que se avecina antes del fin y la batalla espiritual que se está intensificando a niveles que muchos ni siquiera imaginan. Y si no conoces estas verdades, corres el riesgo de ser sorprendido,
de no estar listo cuando el momento llegue. Por eso te ruego, no te desconectes. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene ahora es crucial. Es información que puede marcar la diferencia en tu vida espiritual, en tu preparación para lo que viene. Y si no lo escuchas, si te vas antes de tiempo, es muy probable que no logres discernir ni vencer en los días que están por venir. Así que quédate conmigo y mientras seguimos, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿cuál ha sido la parte que más ha hablado a tu corazón hasta ahora? ¿Qué es lo que más te ha inquietado o despertado en este mensaje? Tu comentario puede ser la chispa que encienda el corazón de otro hermano o hermana que hoy está necesitando una palabra de fe. Y ahora, prepárate, porque lo más importante aún está por revelarse. Y si no te quedas, créeme, no lo vas a lograr entender completo. Tal vez en este momento muchos estén preguntándose, ¿por qué ahora? ¿Por qué este despertar profético justo en esta generación? Y déjenme decirles, no es casualidad, no es coincidencia que estemos viendo cómo los titulares del mundo se alinean con los textos antiguos de la palabra de Dios. No es por accidente que las tensiones entre Israel e Irán hayan alcanzado niveles que hace tan solo unos años parecían imposibles. No es coincidencia que mientras algunos en Occidente se adormecen en la tibieza espiritual, otros en los rincones más oscuros del planeta estén despertando con una hambre desesperada por la verdad, por el Espíritu de Dios, por respuestas que el mundo no puede ofrecer. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo te está inquietando, está removiendo las aguas de tu corazón, está llamando tu atención de una manera que no puedes ignorar. Muchos de ustedes llevan tiempo cargando con un peso invisible. No se lo han dicho a nadie, pero sienten que en el fondo algo se está gestando. Hay una urgencia que no los deja dormir tranquilos, un anhelo profundo por ver a Dios moverse de nuevo con poder en sus vidas. Y sin embargo, al mirar alrededor, ven una iglesia dormida, creyentes entretenidos con cosas superficiales, líderes más enfocados en plataformas que en la presencia. Y eso duele. Duele en el espíritu. Porque ustedes saben que no es tiempo de religiosidad vacía, no es tiempo de juegos espirituales, es tiempo de estar firmes, de estar despiertos, de estar preparados. Porque lo que viene no es una temporada de comodidad, sino de guerra espiritual, de sacudimiento global, de cumplimiento profético como nunca antes en nuestra generación. Al mirar lo que sucede en Israel, al ver cómo las naciones se están alineando, Rusia, Irán, Turquía y otras que parecían irrelevantes hace apenas una década, uno no puede negar que el escenario descrito en Ezequiel 38 y 39 está tomando forma ante nuestros ojos. No estamos viendo simples conflictos geopolíticos, estamos presenciando el preludio de eventos que marcarán el rumbo de la historia mundial y el destino espiritual de millones. Y en medio de todo esto, tal vez te sientes pequeño, débil, preguntándote, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo mantenerme firme cuando todo se sacuda? ¿Cómo protegeré a mi familia, a mis hijos, a los que amo, si las cosas empeoran como parece que va a suceder? Y es ahí, en ese punto de dolor, en esa angustia silenciosa que llevas en tu interior, donde hoy quiero decirte, no estás solo. Dios te está preparando, no te está dejando en la oscuridad, te está llamando a ser luz en medio de la tiniebla. Pero para eso, tienes que despertar por completo. No puedes quedarte en una fe superficial. No puedes seguir postergando el llamado que Dios te ha hecho. No puedes seguir ignorando las señales. Si estás sintiendo que este mensaje es para ti, escríbelo en los comentarios. No te guardes lo que estás sintiendo. Hay otros que necesitan leer tus palabras, porque tu testimonio, tu despertar, puede ser la confirmación que otros necesitan. Escribe: Señor, quiero despertar. Quiero estar preparado, porque cuando el pueblo de Dios se levanta en unidad, en oración, en obediencia, es cuando el cielo se mueve con mayor poder. Y créeme, lo que está por venir requerirá de una iglesia despierta, firme, sin temor, llena del Espíritu Santo. Y amigos, apenas hemos rascado la superficie de lo que la profecía bíblica nos revela. Todavía queda tanto por descubrir. El papel de los cielos,
las señales en el sol y la luna que están profetizadas y que algunos ignoran, la creciente persecución que ya está tocando a las puertas de Europa y América, la apostasía que se está infiltrando en congregaciones enteras y la gran cosecha de almas que el Espíritu Santo está preparando antes del final. Todo esto es crucial, es vital que lo conozcas para que no seas sorprendido, para que no seas parte de los que serán arrastrados por la corriente del engaño en los días que se aproximan. Por eso te ruego, no te desconectes ahora. Quédate hasta el final del video. Hay información que todavía tienes que escuchar, detalles que pueden marcar la diferencia en tu vida, en tu preparación, en tu discernimiento espiritual. Si te vas ahora, te aseguro que no lograrás entender la magnitud de lo que Dios está revelando y podría ser la diferencia entre estar listo o ser sorprendido. Así que quédate conmigo. Escribe en los comentarios cómo te está hablando este mensaje y prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más impactante y más urgente. No te lo pierdas. ¿Sabían que hay un dato que la mayoría del mundo cristiano desconoce? Y es que mientras Irán arde en odio hacia Israel y su régimen declara abiertamente su deseo de destruir al pueblo de Dios, en lo oculto, bajo la superficie de un gobierno hostil, se está levantando una de las iglesias cristianas que más rápido crecen en todo el mundo. Hombres y mujeres que hace apenas unos años profesaban el Islam, ahora, movidos por sueños, visiones y un hambre espiritual incontenible, están entregando sus vidas a Jesucristo, aún a riesgo de persecución, de cárcel, de muerte. Porque cuando lo declaras, comienzas a alinearte con lo que Dios está haciendo en este tiempo profético. A veces, el simple hecho de escribirlo es el primer paso para que el Espíritu Santo comience a obrar en tu corazón de nuevo. Y te aseguro algo, no estás solo en esta lucha. Somos muchos los que en este tiempo sentimos el peso espiritual, las dudas, el cansancio, la incertidumbre. Pero por eso mismo, Dios nos está llamando a despertar, a no dormirnos cuando la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, a ser parte activa de este mover, no espectadores pasivos. Y por eso te digo, quédate hasta el final de este video, porque aún queda información crucial que necesitas conocer. Si te vas ahora, podrías perder la parte más importante, la clave que te ayudará a discernir estos tiempos y a prepararte para lo que viene. Así que no te desconectes y te invito. Mientras seguimos, deja tu comentario. ¿Qué parte de este mensaje ha tocado tu corazón? ¿Qué te está mostrando Dios en medio de todo esto? Comparte tu sentir, porque tu voz puede ser también la respuesta que otro necesita leer. No te vayas, porque lo más impactante está por revelarse.